Cristian Vitri, Cristian Vitri realmente tiene una extensa experiencia, ¿no? Además está decir que mucha gente que ya lo conoce por su trayectoria, por toda su experiencia, por todo lo que ha hecho con su profesión, ¿no? Así que sobran, digamos, las presentaciones porque realmente es difícil resumir todo lo que viene realizando, ¿no? Así que le quiero dar pase y preguntarle también sobre, seguramente esto hecho desde su experiencia, eh, desde cuándo comenzó esto, cómo comienza su actividad con el montañismo. Cristian, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, agradecerte, Susana y Marisa también, y a la Secretaría de Deportes de Salta por esta iniciativa y por la invitación que me hicieron, ¿no? Eh, bueno, en realidad yo nací prácticamente con esta actividad porque desde muy pequeño estuve vinculado, mi padre era montañista también, y, y bueno, así que a los 7 años ya estaba haciendo caminatas, que hoy le llamamos trekking, ¿no es cierto? Uh -huh. eh, y saliendo a caminar por los cerros de acá, de San Lorenzo, Laja, Lecer, por todos estos lugares, ¿no? Por Santa Rosa de Tastil, excursiones que se organizaban con el Club Amigo de la Montaña, al cual pertenecía en ese momento. Y bueno, y alta montaña, sí, hice mi primera alta montaña a los 12 años, ¿no? Que se ascendí el volcán Tuzcle de 5.500 metros, que queda una pequeña. Y bueno, y de ahí continué, digamos, toda mi carrera que nunca paró, ¿no? Hasta la fecha. Sigo en actividad. Ya son más de 40 años que estoy Qué en bueno. este tema. Qué bueno, admirable. Así que te doy pase para que comiences con tu exposición. ¿Te parece bien? ¿Sí? ¿Cómo no? Muchas Bueno, gracias. voy a compartir pantalla entonces. Perdón, una sola cosita que les voy a decir a los Sí, participantes, que queda abierto, bueno, el chat para que puedan ellos realizar sus preguntas, opiniones, etcétera, lo que quieran expresar, para que al final de la exposición, si te parece bien, ahí lo empezamos a leer. ¿Mm? perfecto. Bueno, gracias. Yo voy a compartir pantalla y voy a Ujú. salirme yo de la pantalla para una cuestión de datos que no tengo muchos, así que Está bien. ahí salgo. Bueno, no sé si se escucha. Hola, hola, ¿se escucha? Yo no escucho a nadie. Si me puedes decir, por favor. Se escucha, sí, yo había salido Bien, del audio, pero se escucha muy bien y veo bien, que en bien, el chat perfecto. dicen que se escucha muy bien. Sí, Bueno, fantástico, gracias. no, de nada. Eh, bueno, este es un poco el resumen de lo que vamos a hablar. Si bien hay, o sea, uno pone en Google y encuentra un montón de información sobre el montañismo, pero no puedo yo con mi defecto profesional de hablar un poco sobre la parte cultural de la montaña, ¿no? Así que bueno, vamos a hablar un poco sobre el origen del montañismo, tanto en Europa como en América, fundamentalmente en América, que quiero comentarles ahí un par de cositas. Las primeras ascensiones a las dos grandes montañas o más emblemáticas, por lo menos que tenemos acá en Salta, que es el Nevado del Cachi y el volcán Chuyayaco, y algunas después unas recomendaciones que nada, daría ya más para la charla y el café final, ¿no? Bueno, el montañismo como tal, como actividad activa, surge en los Alpes, 300, cuando se realiza por primera vez una montaña con fines deportivos, que es el Mont Blanc, ¿no? De casi 5.000 metros, 4.800 metros, y que fue ascendida por Saussure. En Suiza, de hecho, hay un monumento hacia ellos, y surge ahí de esa manera el alpinismo, ¿no? Porque se practicaba en los Alpes, y esto, digamos, cabe una aclaración de que el término más genérico que existe justamente es el de montañismo, ¿no?
porque hace alusión a la montaña sin referencia a alguna cordillera, porque también podemos hablar de andinismo, alpinismo, himalayismo, ¿eh? Entonces el término general es justamente el de montañismo. No voy a ahondar demasiado, pero sí quiero destacar que un salto importante se da hacia 1855, cuando se hace un primer 6000 a nivel deportivo, ¿no? Que son estos dos alemanes que ascienden el monte Kamet de 6.800 metros en el Tíbet, en el Himalaya. Y pasó bastante tiempo hasta que, digamos, se vuelva a superar esta cota, al menos que se conozca. Sin embargo, y ahí vienen la contrapartida, alturas similares a la del Kamet, en decenas de montañas, centenares yo diría, entre 5.000 y 6.000 metros, ya habían sido ascendidas 400 años antes, ¿cierto? Y estamos hablando de Mesoamérica, a cargo, digamos, de los mexicas y los aztecas, y en los Andes, en toda la cordillera andina. Entonces ahí nosotros tenemos de que existe, hay digamos, una parte de tiempo donde se practica esta actividad en la cual no está registrada en la historia, ¿no? Y somos algunos los propulsores a decir, bueno, ¿cuál es el sentido, digamos, o sea, cuál es la diferencia entre subir una montaña con fines deportivos o con fines rituales y en definitiva el cuerpo, el ser humano lleva su cuerpo a esas situaciones extremas de frío, de altura, de sed, de cansancio, aunque sea con otro fin, ¿no? De hecho, hoy practican muchos el deporte y tienen hasta, podríamos decir, una motivación más mística que deportiva posiblemente, ¿no? O sea, las motivaciones son variadas. Entonces, es así de que, y me quiero detener un poquito acá, los incas eran estos responsables allá por el siglo XV, es decir, en 1400 y 1500, que conquistaron este vasto territorio e hicieron de la montaña un objeto de culto, ¿no? Ahí vemos de que cada uno de los suyos, o poblados, o grandes unidades geopolíticas, de ahí el nombre Tahuantinsuyu. Tawa significa cuatro, Suyu, regiones o provincias. Entonces ahí vemos de que desde cada una de las regiones tenían deidades propias, pero todos adoraban a las montañas. Y es así de que se da un hecho inédito en nuestro planeta, porque hay que hablarlo así con los términos que son, de esta situación de que en tiempos prehispánicos, prehistóricos, o como quieran llamarles, un grupo, una etnia, asciende a más de 200 montañas. Hasta hoy tenemos contabilizadas 226 montañas y van sumando, ¿no? ¿Por qué? Porque las investigaciones siguen y cada vez se descubren más montañas. Entonces, es un hecho inédito, en ninguna otra cordillera pasa esto, de que en esas épocas, hace 500 años, se ascendían a montañas, y montañas tan altas como el Yuyayaco, como el Cachi, como el Socompa, como un centenar de montañas de más de 5.500 y 6.000 metros, ¿no? Entonces, ahí nosotros vemos la dimensión que tiene esto y la importancia. Por supuesto, el contacto que tiene el ser humano con la montaña es el calzado, ¿no? Y este calzado ha ido evolucionando a través del tiempo, desde aquellas primeras botas de cuero con clavos incorporados, bueno, toda una gama. Yo puse acá algunos ejemplos nada más, pero es solo para ilustrar un poco, ¿no?, la cuestión. Porque una de las principales preguntas que uno se hace, que yo me hice durante años y felizmente tuve la posibilidad de encontrar una respuesta, es los incas cómo subían, ¿no?, a tantas montañas. Entonces, bueno, esto me llevó a una investigación sobre los tipos de calzado inca en función de un hallazgo que ocurrió en el año 2011, ¿no? Entonces acá hay más o menos una descripción de los tipos de calzados abiertos y los tipos de calzados cerrados que existieron en el ámbito andino. Los más utilizados siempre fueron los calzados abiertos, y hay dos tipos de calzado. Uno, este tipo chápito, y fíjense en la imagen de abajo, hecho con fibra vegetal. Ese se lo encontró en el Yuyayaco en la década del 50, ¿sí?
Y la otra, la de la derecha, está hecha de cuero, con cintas de cuero, y esa se la encontró en San Juan, como parte del ajuar también de un cuerpo de la época incaica ofrendado. Entonces, este es el chapito y vendría a ser el calzado externo, ya después les voy a explicar mejor. Y este es el yanque o la sandalia común, ¿no? A diferencia de la ushuta, que pasa entre los dedos, este tiene, digamos, la capellada que pasa por el empeine, ¿no? Entonces ahí nosotros vemos acá abajo, por ejemplo, este yanque hecho con fibras de maguey, y en el caso de la Aconcagua, por ejemplo, el niño inca que fue ofrendado en la Aconcagua es con base de fibra vegetal y con una capellada de cabello humano, ¿no? Eso da para otra charla. Y después tenemos esta del Yuyayaco, la de abajo a la derecha, que los niños usaban con una base de cuero y todo lo que es la capellada de lana. Y después hay otro tipo de calzados que son los denominados polco, que son como mocasines, ya va a aparecer la imagen, esos polcos o mocasines, pero no tenían, digamos, un uso utilitario, digamos, común, sino era solamente para determinadas celebraciones, ¿sí? Entonces, y de hecho, este tipo de calzados es el que usan, por ejemplo, los niños del Yuyayaco, el niño del Cerro Plomo, la doncella del Lampato en Perú y otros cuerpos más que fueron ofrendados, ¿no? Entonces, era solamente utilizado con fines ceremoniales, nada más, ¿no? El polco. Ahí vemos entonces el niño, también vemos a la doncella, que es otra variedad. Repito, son temas cada uno de estos temas son para profundizar más, pero vamos a hacer así un vuelo de pájaro nada más, porque a lo que nos interesa, o al menos a lo que me interesa comentarles, que es justamente el hallazgo de este calzado de alta montaña, que se produjo justamente en noviembre del 2011. Y ahí nosotros vemos, bueno, el equipo que integrábamos y que estábamos yendo a hacer trabajos para una expedición científica, ¿no? Del Museo de Arqueología de Alta Montaña, del Capacñán y la Dirección de Patrimonio Cultural, ¿no? Entonces ahí se produjo un hallazgo fabuloso. En su momento no supimos de qué se trataba, porque ahí en ese hueco que ustedes ven encontramos un bulto de lana, lo sacamos y lo analizamos en el laboratorio del museo, donde se hizo todo el proceso de limpieza y restauración, y felizmente encontré en ese hallazgo la respuesta que venía durante décadas buscando de qué calzado usaban los incas para subir, ¿no? Y es este tipo escarpín, es entre 6 y 8 capas de una confección bastante sencilla, tosca, pero con un alto contenido simbólico, ¿no? Y el nombre que le pusimos, porque no existía en la literatura ningún caso similar, es de Orco Caucachu, ¿no? Que significa orco montaña, Caucachu es el calzado rústico, ¿no? Entonces el Orco Caucachu sería el nombre de este calzado que le pusimos. Esa es una variedad. Esta es otra variedad que tiene incluso como una protección externa un poco más amplia. Y ahí nosotros vemos de que en el Museo de San Juan, ahí en la imagen, también apareció lo que sería un gorro con especie de orejeras y bufandas incluidas. Apareció una media adentro de un calcetín, adentro de una sandalia. Entonces, con esto ya nos queda el panorama completo de cuál era el tipo de calzado que usaban, porque la indumentaria de arriba, el gorro, es lo novedoso, y los calzados. El resto son los ponchos y las cosas que uno ya conoce, digamos, de la vestimenta andina común, ¿no? Entonces, aquí, gracias a mi hijo, que es artista plástico y dibujante, me hizo toda la secuencia, ¿no? Donde tenemos el pie descalzo, tenemos el calcetín. Luego del calcetín iría la primer sandalia, que es la tipo yanque, la que usaban normalmente. Después iría el Orco Caucachu, es decir, el gran escarpín ese de entre 6 y 8 telas de espesor. Y después la otra sandalia tipo chapito, ya sea vegetal,
Entonces, de esa manera, con eso ya podían ellos subir a la montaña, concretamente al Yuyayaco, que es donde se produjo este hallazgo, ¿no? Entonces, ahí vemos dibujos nuevamente de cómo sería el, el, el gorro, ¿no? El gorro ese con esas extensiones tipo orejeras y bufanda de protección. Entonces, de esa manera se podían cubrir absolutamente bien todo el rostro, e incluso esos flecos simulando pelos también sirve como una aislación para la frente y para parte de la cabeza, ¿no? Entonces es un diseño bastante bien pensado. Y después vendría lo que es la reconstrucción total del personaje, de cómo debieron, nosotros vemos, con todos los atuendos, con esas especies de tobilleras también que usaban, y con los abrigos, el yanque, el uncu, es decir, todas las camisetas y todas las prendas que tenían abajo. Y bueno, y además hay que tener en cuenta de que estas personas tenían mayor tolerancia al frío, estaban más adaptados al frío, ¿no? Bueno, dicho esto, ya vamos a pasar de esa prehistoria un poco a la historia, ¿no? A nuestra historia más contemporánea. Y vamos a abordar primero el Nevado de Cachi, ¿no? En el Nevado de Cachi nosotros tenemos que posee 9 cumbres y se concatena hacia el norte con todo lo que es el Nevado de Palermo, ¿no? Eh, Tuve la oportunidad de ir al Nevado de Cachi cuando tenía 14 años, después de haber ido al Yuyayaco, unos meses después de haber ido al Yuyayaco, y hacer mi primer ascenso al Nevado de Cachi. En ese entonces yo le preguntaba a mis compañeros, ¿y cómo se llama esa cumbre? ¿Y cómo se llama aquella? Y nadie sabía responder. Me decía, no, esas no importan, la que importa es solamente la cumbre principal. Ese era el criterio que existía. Sin embargo, a mí me parecían cumbres muy bonitas, muy lindas, y era casi hasta un despropósito que no tengan identidad, ¿no? Entonces, a partir de ahí me puse en el propósito de ascender esas cumbres, y si no tenían nombre, bautizarlas, ¿no? Y bueno, y así fue de que durante 8 o 10 años, junto a mis compañeros de Cordada, fuimos subiendo todas las cumbres, incluso también las del Nevado de Palermo, y las fuimos bautizando, ¿no? Todo esto está ahí en el libro Nevado de Cachi. Y de ahí, por ejemplo, el sentido, ¿no? El nombre de Hoygar, por ejemplo, Pelicelli, Di Pasquo, son los 3 primeros personajes que ascienden a ese lugar. San Miguel de Palermo ya se llamaba así, entonces no había por qué ponerle un nombre nuevo. Pilar Las Pailas también ya existía, aunque algunos le decían el Tijerón. Y después bueno, el Peñón Blanco, Pirámide, todos esos fueron nombres que le pusimos nosotros, ¿no? En las primeras ascensiones. Bueno, y acá un poco para historiar, vamos a verle las caras a los personajes, ¿no? El doctor Arne Hoygar, el militar Pedro Di Pasquo y el cura Olivero Pelicelli. También Pramacio Casinimiro y José Antonio Soria, que esto lo rescaté yo del libro de Cumbre, porque en su momento no solamente salían el nombre de los gringos, pero no de los paisanos nuestros, ¿no? Entonces, ahí también eso rescaté en la historia y está expresado en el libro. Arne Hoygar era noruego, Di Pasquo era argentino y Pelicelli era italiano, ¿no? Entonces, un médico, un militar y un cura, y 2 paisanos, 2 arrieros locales de ahí de la zona de Cachi, son los que hacen la primera ascensión en febrero de 1950, ¿no? Y bautizan por el aniversario de San Martín como la Cumbre Libertador. Antes de esta expedición hubo una expedición salteña del primer club de montañas que hubo en el norte argentino, en Salta concretamente, que era el Club Andino del Norte. Y esa era una expedición realizada por Josko Suitanich y Tito Rubio. Ellos 2 habían intentado y lamentablemente por una cuestión de tiempo no pudieron llegar, y en cierta manera le allanaron el camino a ellos que vinieron unos meses después y utilizaron el mismo arriero
y el arriero ya conocía el lugar y ya sabía cómo llevarlos y tuvieron mejor suerte con el tiempo y bueno, ahí vemos nosotros en estas imágenes, eh, arriba, bueno, a la derecha, a la izquierda, durante el ascenso, abajo vemos a cada uno con la bandera de su país, con la italiana, la argentina y la noruega. Arriba a la derecha vemos cuando regresaron ellos de la cumbre y que el pueblo eh, hicieron casi una procesión, ¿no? Toda una fiesta enorme, el pueblo agasajando a estas personas que habían hecho el primer ascenso al Nevado de Cachi. Y abajo, el libro de cumbre, que quedó ahí, después finalmente lo bajamos y hoy está en poder del Museo de Arqueología de Alta Montaña. Ahí registramos, y comparto ahora, bueno, las primeras ascensiones de esa primera década, por lo menos, ¿no? Del año 50 hasta el año 59, y fíjense de que quienes yo le mencionaba recién, Josko Suitanich y Benito Rubio, realizan la segunda ascensión en ese mismo año del 50, ¿no? Después el jujeño Francisco Solana realiza la tercera ascensión, nuestro conocido pionero José Fadel, Pablo García, Luis Madeo, los tres grandes pioneros, digamos, fundadores del Club Andino del Norte y después del Club Amigo de la Montaña, Juanito Fadel, ¿no? Después Orlando Araujo, que es de Tucumán, después Gilardoni, bueno, ahí están todos los nombres, que son las primeras 7, 8 ascensiones que existen en el Nevado, ¿no? Y después de ahí ya se popularizó muchísimo más. Luego tenemos lo que sería la primera ascensión al volcán Yuyayaco, ¿no? La realizan desde el lado chileno, Harsen, Hasenberg y González, ¿no? Harsen, y llegan a la cumbre Harsen y González. Ellos son los primeros que hablan ya sobre el sitio arqueológico, ¿no? Entonces hablan sobre las ruinas que aparecen ahí en la cumbre, les llama la atención, y ahí inmediatamente, ese mismo año, prácticamente, viene otra expedición, ¿no? De todas formas, esta expedición por el lado chileno, digamos, abre, digamos, un nuevo panorama porque se trata de una de las 10 montañas más altas de América. En ese momento se lo consideraba el volcán más alto del mundo, porque todavía no se sabía bien del Ojos del Salado. Entonces, fue, digamos, toda una proeza con el equipamiento que ellos tenían, ¿no? Que uno puede ver, estas carpas de lona canadiense, con estacas de hierro, es decir, toda una expedición que era muy diferente a lo que serían las expediciones ahora, ¿no? Luego, entre el año 1953 y 1954, hay un par de expediciones alemanas dirigidas por Hans Rudel, ¿no? Un héroe de guerra nazi, que tenía la particularidad de tener una pierna ortopédica, ¿no? Él sube con un pie de palo, ¿no? Porque en esa época tampoco había muchas piernas ortopédicas, nada. Y ahí vemos, esta expedición fue prácticamente financiada y apoyada por Perón, y acá se produce la primer muerte, digamos, en tiempos modernos, de algún montañista, ¿no? Ahí se desbarranca el camarógrafo de esta expedición y fallece. Luego hacen otra expedición para ir a rescatarlo, bueno, al final no lo bajan y deciden enterrarlo y hacerle la tumba ahí cerca del lugar que se conoce como el sarcófago. Nuevamente aparecen obviamente las ruinas y son como la niña bonita de esto, ¿no? Es decir, eh, es algo inusual, es algo realmente muy fuerte y llamativo, ¿no? A mí me pasó cuando yo tenía 14 años, había sentido hablar de las ruinas, pero de este sitio arqueológico, pero cuando uno llega y se encuentra, llega casi sin aliento a 6.700 y pico de metros, y de pronto se encuentra con toda una casa, una construcción, realmente uno no puede salir de la admiración, ¿no? Respecto a quienes hicieron eso.
Luego viene otra expedición que vendría a ser la tercera expedición que se realiza, o tercera o cuarta, donde participa un salteño, un chileno y un boliviano, ¿sí? Pero es una expedición organizada desde Salta, o sea, estos otros dos personajes, el chileno y el boliviano, vivían en Salta, ya eran salteños, vivían en La Casualidad, trabajaban ahí, y fíjense que este año se cumplen 67 años de aquella primera ascensión, ¿no? Salteña, o local, podríamos decir, ¿no? Ahí vemos una fotografía en la cual están en la mina La Casualidad y lo están despidiendo, ¿no? A Helio Torres, Diego Alonso y Hernán Chávez, que se iban rumbo al volcán Yuyayaco. Todos los ascensos que se hacían al Yuyayaco en ese entonces, todos eran por el lado sur, por la ladera sur del Yuyayaco, ¿no? Ahí vemos la ladera sur, y ahí vemos también la ruta que ellos emplean para subir hasta el Yuyayaco, que difiere un poco de la que utilizaron el alemán, ¿no? Que fueron por acá por el costado de lo que se conoce como el sarcófago. No sé si se ve el cursor. Esta geoforma es conocida como el sarcófago, y bueno, subieron por ese costado en la segunda y tercera ascensión, y en esta cuarta ascensión ascienden por donde está esta línea punteada. Bueno, una foto de la época donde vemos esta choza doble que está arriba, que es el último lugar donde estuvieron estos niños que después fueron ofrendados hacia la derecha de la fotografía, hacia otra cumbre que se eleva hacia ese costado. Esta fotografía estaría tomada desde la cumbre del volcán Yuyayaco. Y acá vemos algunas fotos de el regreso de ellos y los testimonios que bajan, ¿no? Los banderines. Hay una bandera alemana que ellos rescatan de Rudel. Además rescatan los banderines y la caja de la primera expedición de los chilenos, ¿no? Es decir, rescatan casi todos los testimonios ellos. Y ahí vemos, por ejemplo, que tienen esa bandera alemana, y ahí tuve oportunidad de fotografiarla, y es esta, ¿no? Es una bandera antigua de Alemania, y que se la dedican, ¿no es cierto? Dice: Alemania saluda a la nueva Argentina y a su gran amigo, el presidente Juan Domingo Perón. Y está firmada por el capitán Rudel, ¿no? Ahí vemos el detalle de que está firmada por el capitán Rudel. Más allá de acá, digamos, no estamos hablando ni tomando partido, ni no estamos hablando de ideología de nada, estamos hablando de historia, ¿no? Entonces, la historia nos dice esto, y esta es la historia, y aunque haya sido nazi o haya sido lo que fuese, eh, esto se trata de historiar y de hacer un relato, ¿no? Entonces, es importante al momento de rescatar y de hacer un análisis de quiénes fueron los primeros seres humanos que fueron en tiempos modernos a esta emblemática montaña. Bueno, en el año 58 y 61 viene otro personaje que es Matías Rebic. Matías Rebic fue un gran alpinista, esquiador austríaco, y viene por invitación del doctor Dangle. Dangle era el médico de la Casualidad, del establecimiento azufrero La Casualidad, y era montañista también, y él había intentado ascender al Yuyayaco, nada más que sin éxito. Sin embargo, él es el que en cierta manera abrió la ruta para que por el lado argentino se pueda hacer, y es también quien le facilita las cosas a Rudel, ¿no? Entonces, Rolf Dangle también había ascendido y había hecho el primer ascenso al volcán Galán, y también le dice de que, curioso como era, le dice: hay restos arqueológicos antiguos en las cumbres. Entonces, pero ¿cómo puede ser que a tanta altura, 6.000 metros, 6.000 y pico metros? Sí, y bueno, y ahí vino, como era un aficionado a la arqueología, Matías Rebic viene y hace 3 campañas importantes en Argentina, y en el caso del Yuyayaco vienen 2 oportunidades, que es en el 58 y en el 61, ¿no?
También Matías Rebić es acompañado por los salteños, por Josko Suitanich, Tito Rubio, Milenko Jursic, creo que Madeo también. Entonces, los salteños tienen una participación acompañándolos a ellos, ¿no? Nada más que en este caso del Yuyayaco no llegan. Nosotros vemos ahí en la estación de trenes, ahí arriba se lo ve al profesor Juanito Fadel, José Fadel, y después algunas fotos de Matías Rebić durante su expedición al Yuyayaco, ¿no? Del año 58. Entonces, esta vendría a ser, digamos, es la cuarta ascensión, pero en definitiva es la primera arqueológica específica que se realiza, ¿no? De hecho, Matías Rebić hace excavaciones y algunos objetos, elementos que encuentra, los dona al Museo Etnográfico de Buenos Aires, donde está hasta la actualidad. Y ahí vemos una fotografía de Matías Rebić, ¿no? Donde se puede apreciar nuevamente esa choza doble, lo cual nos genera, digamos, cierta alegría porque hoy vemos una fotografía de ese mismo lugar y está exactamente igual, ¿no? Entonces quiere decir de que felizmente se está conservando, ¿no? Seguramente es la altura, porque cuando uno llega ahí ya llega con muy pocas ganas, me imagino, de ponerse a hacer cualquier maldad o cualquier cosa que no sea descansar y terminar de hacer la cumbre y bajar, ¿no? Y esta es una expedición salteña, ahí están abajo los nombres, el de la derecha, al final ese es el profesor Fadel, Juanito Fadel, ¿no? Y bueno, y ellos intentan y no logran hacer la cumbre durante esta expedición, ¿no? También el mal tiempo, bueno, la montaña es así, ¿no? Uno tiene que tener en cuenta que cuando uno va a la montaña va a intentar la montaña, ¿no? Y de ahí, y de esto lo podemos hablar después, que tiene que deponer su ego y la soberbia más de una vez, ¿no? Ahí vemos las condiciones en las cuales subían, con botas comunes de cuero, con las piquetas de madera larga, con camperones seguramente pesados, o sea, nada que ver con el tipo de indumentaria que nosotros utilizamos hoy en día, ¿no? Que son equipos altamente eficientes, livianos, impermeables, transpirables, respirables, o sea, nada que ver, ¿no? Sin embargo, creo que lo más valioso de todo esto es el espíritu y las ganas de ascender y de subir una montaña y de cumplir un sueño, ¿no? Independientemente del equipamiento que se tenga. Bueno, y acá, para terminar este aspecto casi histórico, podríamos decir, y tenemos esta comparación, ¿no? Entre los calzados, que para mí es un elemento crucial en la montaña, en tiempos prehistóricos, históricos y actuales, ¿no? Vemos cómo ha ido evolucionando eso, y no olvidarnos de este detalle, de que 300 años antes de que surge el alpinismo o el montañismo como deportes, acá ya se subía a las montañas, ¿no? Y montañas mucho más altas que los Alpes. Entonces, eso, para mí directamente la conclusión es de que el montañismo nació en Sudamérica, en América, ¿no? En Centroamérica también, porque en esa época también subían el Monte Tlaloc, el Popocatépetl, el Iztaccíhuatl y otros volcanes más, y llegaban hasta la cumbre, ¿no? De todas estas montañas de 5.000 metros y 5.000 y pico de metros, ¿no? Y más o menos para la misma época. Muy bien, pasamos al último bloque, ¿no? Que vamos a hablar ya de algunas recomendaciones, ¿no? Algunas cosas ya más específicas. Se podría hablar de muchísimos temas, pero he tocado un par de temas nomás porque es quizás tan sencillo, tan fundamental, pero que a veces no se lo sabe emplear bien, ¿no? Técnica y metodológicamente hablando, como ser la mochila. Yo a veces voy caminando y veo los mochileros, y veo a la gente que va ahí, me doy cuenta que tienen flojas las correas, que está desbalanceada la mochila, que no están prendidas bien, bien ajustado. Entonces, en honor a eso, quiero hablar de la mochila, por ejemplo, ¿no? Una cosa que es bastante simple y fundamental. Hay un principio que es cómo distribuir el peso en la mochila,
¿no? Uno no mete en la mochila como si fuese un bolso y lo arma así nomás al azar. Uno necesariamente tiene que poner todas las partes pesadas contra la espalda, ¿no? Y depende, si es que va a caminar por lugares llanos, lo tendría que tirar más hacia el cuarto superior, ¿sí? Hasta hacia la mitad superior. Y si va a escalar, lo tiene que poner un poco más abajo al peso, ¿no? Al mayor peso. Entonces acá iría todo lo que es la zona de todo lo que es lo pesado, lo duro. Después, abajo va liviano, a los costados y arriba también va liviano, con ciertas graduaciones, ¿no? Abajo normalmente se suele poner la bolsa de dormir, o muchas veces la bolsa de dormir y el aislante, si es que lo deciden poner ahí abajo el aislante, ¿no? Acá en la parte media posterior, la ropa, algo de comida, pero comida que no sea pesada, ¿no? Y algunas herramientas más sencillas. Y arriba es lo más liviano, ¿eh? Lo ultra liviano tiene que ir arriba, ¿no? ¿Por qué? Porque si nosotros ponemos arriba mucho peso, nos desbalancea absolutamente. Acá abajo, en este esquema, vemos la proporción, esto es importante en cuanto a las correas, ¿sí? Fíjense de que el 80% del peso tiene que ir a las caderas y el 20% a los hombros, ¿eh? O sea, no es en los hombros donde uno tiene que cargar todo, porque si carga todo en los hombros, estamos en el horno, ¿no? Y, y también utilizar las caderas son los referentes para ponerse la cincha esta, ¿no? El cinturón de la mochila, ¿eh? Entonces, uno sobre la cadera es donde apoya, es donde va a apoyar la mochila, ¿eh? Y esto tiene que ir bastante suelto. Acá hay otra cuestión, que las mochilas vienen ahora preparadas ergonómicamente, con unos flejes que permiten justamente la aireación, ¿no? Eso es importante también, para no transpirar demasiado, porque en mi caso, por ejemplo, yo soy una persona que transpiro mucho y si tengo la mochila súper pegada, me mojo mucho más, ¿no? Entonces transpiro más, pierdo más agua, no refrigero bien, entonces son detalles que uno tiene que tener en cuenta, ¿no? Otro elemento importante es no llevar cosas colgando en la mochila, ¿no? A veces uno arma y me olvidé el jarro, me olvidé la cantimplora y lo lleva colgando y es hasta peligroso llevar eso colgando, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces golpe de viento y me puede venir a la cara cualquier cosa que yo tenga colgando, ¿no? Amén de perderlas, por supuesto. Y si uno pierde, por ejemplo, una olla, pierde un calentador, pierde un jarro, ya empieza a tener más o menos serios los problemas, ¿no? Después acá tenemos arriba estas imágenes en negro, también la forma de las correas, ¿no? Que vienen de los hombros. Fíjense, entre el primero y el tercero, uno demasiado corto y el otro demasiado largo. Ni corto ni largo, hay que buscar el punto medio. Y después, acá arriba, perdón, vemos la importancia de, digamos, compensarla, de armar la mochila, cosa de que el centro de gravedad esté alineado, ¿no? Entonces, acá en la figura de la extrema derecha, ahí nosotros vemos cómo el peso de la mochila y el centro de gravedad, que vendría a ser en nuestra cintura, nuestro abdomen, están en una sola línea, ¿sí? Entonces, de esa manera se puede caminar mucho mejor, el cuerpo no hace tanto esfuerzo, ¿no? En cambio, si lo tiramos más para atrás, o me tira para atrás la mochila, o me tira para adelante, o me tira para un costado o para el otro, y todo eso me va cansando, todo eso va cansando, todo eso va agotando. Y esta secuencia de abajo es, en primer lugar, cuando uno tiene la mochila, tiene que aflojar todas las correas, ponerse la mochila, lo primero que tiene que atarse es la cadera, o sea, asegurarse que esté bien la cadera, después las correas de los hombros, después en el pecho y después ajustar la parte de atrás, para ver si es que la voy a traer a la mochila más hacia mí o la voy a alejar un poco, depende del peso, ¿no? Si está muy pesada la tengo que traer más hacia mi cuerpo. Si está medio liviana, la puedo dejar un poco atrás, ¿no? Eso ya la práctica es lo que les va a ir indicando esas cuestiones.
Algunas recomendaciones para acampar, esto también es algo que uno ve, ¿no? Uno dice, bueno, hicieron la carpa y la pusieron abajo un árbol en un cauce seco, pensando que el arroyo estaba seco siempre, y sabemos que nuestros arroyos acá son de régimen irregular, ¿no? Y a veces una tormenta arriba, que ni siquiera la tenemos abajo, nos inunda la carpa y puede terminar en desgracia, ¿no? Y ahí, bueno, hay un montón de recomendaciones, no en pendientes, no cerca de las letrinas, no en barranco o o bajo de los árboles, no en los lugares pantanosos, sí en los lugares elevados, sí en lugares resguardados, no al pie de montañas pequeñas porque hay posibilidad de derrumbes. Entonces ahí tenemos toda una serie de recomendaciones, ¿no? Y lo primero que uno tiene que buscar, obviamente, son las señales que muestren no solo la dirección del viento, la dirección del agua, la dirección de la escorrentía. Es decir, uno tiene que empezar a prestarle mayor atención al ambiente en sí, ¿no? Salir a la montaña es exponerse a riesgos, como dice ahí, a las inclemencias del tiempo, a estar alejado de la ciudad, y por ello exige una cierta autosuficiencia. Es decir, el montañismo es tender a la autosuficiencia, ¿no? Es decir, no tener que estar dependiendo de otros y hacer toda la actividad con responsabilidad y criterio para que no me tengan que ir a rescatar, ¿no? Para que sea realmente, y tratar de evitar al máximo los incidentes y los accidentes, aunque a veces son inevitables, pero bueno, de todas formas, en la medida de que uno puede evitar, lo tiene que evitar, ¿no es cierto? ¿Eso que implica? Que uno tiene que evaluar todos los factores y contar con el conocimiento y el equipamiento necesario, ¿sí? Es decir, eh, tener en cuenta a dónde voy, cómo voy, con quién voy, y toda una serie de elementos, ya podemos ir a verlo más adelante, y esta reflexión del medio que hoy en la era de las redes sociales hay muchos que quieren ir y hacer un récord o sacarse una foto linda arriba de una montaña, arriba de un pico, para subirlo a las redes sociales, para que sea aplaudido, para que le den like y qué sé yo, ¿no? Entonces, de ahí viene la otra pregunta, o sea, ¿para qué voy a la montaña? ¿No? Porque como decía arriba, el montañismo es un deporte de riesgo, pero es muy distinto que un deporte sea de riesgo a que uno vaya a arriesgarse, ¿no? Es decir, es un deporte de riesgo, sí. ¿Te podés morir? Sí. ¿Te podés tener un accidente grave? Sí. Pero bueno, justamente el juego se trata de eso, de tratar de que no te pase absolutamente nada, e ir preparado acorde al objetivo que uno se va a poner, acorde a mi preparación física, técnica, y fijarme el objetivo, ¿no? Entonces, de ahí más de una vez uno se tiene que hacer esa pregunta, ¿para qué voy a la montaña? ¿No? ¿Realmente para qué? ¿Cuál es mi deseo más profundo? Curiosidad, está bien, es válido, por supuesto, ¿no? Todos tenemos curiosidad y queremos experimentar, queremos ver, queremos, y bueno, y a partir de ahí esa pregunta uno siempre se la tiene que hacer, ¿no? Eh, y por eso es que existe ese principio de gradualismo y la paciencia sobre todo, ¿no? ¿Qué es el gradualismo? Es decir, yo no puedo pretender, digo, bueno, a ver, no hago montañismo, quiero hacer montañismo, me quiero ir a la Concagua, o me voy al Yuyayaco, me voy al Cachi, así, mi primer cerro. De hecho, existen personas que hicieron así, pero lo ideal es hacer los escalones previos, hacer excursionismo, media montaña, alta montaña, ¿no es cierto? Es decir, ir conociendo el medio, ir conociendo la naturaleza, ir contactándose con ese medio, ¿no? ¿Por qué? Porque de esa manera uno va a ir aprendiendo, y cuando llegue finalmente a hacer un 5.000, a hacer un 6.000 metros, ya va a tener cierto bagaje de experiencia que le va a permitir desenvolverse mejor ante cualquier eventualidad, ¿eh? Porque puede ser de que uno puede hacer 20 expediciones y nunca te pasó nada, y siempre fuiste en manga de camisa a 5.000 metros y con zapatillas y no pasó nada, pero de pronto fuiste a un cerro de 4.500 metros, vino una tormenta y te mató, ¿no? Porque es así, o la pasaste muy mal. Otro elemento, bueno, estos elementos actuales, digamos, de todo lo que es el GPS, el celular, pilas extras, por supuesto, ¿no? Porque a veces tenés GPS y si no llevaste pilas, se te murió la pila, no, no te sirve de nada el GPS.
Entonces, racionalizar con ese tema, pero también cuál es el, digamos, el consejo, la recomendación, aprender a leer la naturaleza. Está todo bien con los GPS, con Wikiloc, con todas las aplicaciones que quieran usar, pero hay que levantar la vista, mirar la montaña y conocer la montaña, ir reconociendo el camino de ida y de regreso, ojalá sin la necesidad de usar el GPS. El GPS tendría que ser la última herramienta. Tengo una duda, no sé si es esta senda o es esta otra que se bifurca. Saco el GPS y constato, pero lo mejor es aprender a leer la montaña, ¿sí? Aprender, aprender y aprender, ¿no? Con H también. Otro tema, el orgullo, o sea, no desafiar a los cerros, ¿no? Por más chicos que parezcan. Nuestra soberbia y el exceso de confianza nos lleva a meter la pata mal, ¿no? Y a arriesgar a nosotros y muchas veces a otros, ¿no? Que vienen con nosotros, guiados por un entusiasmo absolutamente genuino, pero con cierto grado de soberbia y con un alto grado de ingenuidad, si se quiere, ¿no? Entonces, por eso es de que no podemos subestimar a la naturaleza en general, no digo solo a la montaña. Y la otra recomendación es justamente para aprender todo esto bien, se tienen que acercar a los clubes o a los grupos con experiencia, ¿no? Grupos que dictan cursos, que están dados por personas capacitadas. Entonces, porque es una actividad muy, muy comprometida, digamos, ¿no? Que puede terminar mal. Entonces, cuando algo puede terminar mal, eh, hay que ir preparado. Y en la alta montaña, ya para ir terminando, hay cosas que son elementales, hay cosas que no pueden no estar, ¿no es cierto? Una de ellas, el entrenamiento, la experiencia, por este gradualismo que yo les decía, ¿no? Que tenemos que ir graduando, tenemos que ir adquiriendo experiencia. El criterio para elegir nuestro objetivo y el grupo humano, ¿no? Es decir, en una alta montaña, uno eh, lo aconsejable es no ir con cualquiera, sino ir con alguien que conozca, con alguien que te conozca, que uno conozca. ¿Por qué? Porque pueden haber situaciones críticas y la montaña en sí tiene la particularidad de desnudarte, ¿no? Y ahí no importa la jerarquía, no importan los títulos, no importa si vos sos abogado y vos sos obrero y si vos sos ingeniero y el otro es estudiante, de pronto hay un grupo de seres humanos que están en una situación crítica y no hay ni título, ni apellido, ni plata, ni tarjeta que los pueda salvar, ¿no? Se tienen que salvar solo. Por eso les decía de la autosuficiencia, ¿no? La montaña te desnuda y ahí sale lo mejor y lo peor de cada ser humano. Entonces, eso mejor y eso peor puede hacer que ante una situación crítica salgan a flote y termine todo bien, o se hunda el barco y termine todo mal, ¿no? El equipamiento, la importancia del equipamiento, el equipo es caro, ustedes saben, ¿no? Pero hay cosas que uno las puede ir adquiriendo a poco, hay cosas que uno se las puede hacer. Yo antes me hacía mi mochila, me hacía también los pantalones, me hacían un montón de cosas, o sea, uno puede echar mano de ciertos recursos, pero lo mejor es ir, hoy por hoy, digamos, hay tanta sofisticación que es mejor ir haciéndose de todo ese equipo, ¿no? Después todo lo que es conocimientos de primeros auxilios, es decir, a ver, a mi compañero o compañera se le rompió una piedra, tiene una herida cortante, eh, ¿qué hago? ¿No? La mordió una serpiente, ¿qué hago? Bueno, hay que saber, ¿por qué? Porque es una situación este, que puede pasar. Siempre hay que tener un plan B, siempre, ¿no? A ver, y si no, y si pasa tal cosa, y si no volvemos en el día, y si nos perdemos, y si, o sea, siempre hay que pensar en que algo puede llegar a salir mal, y siempre tener un plan B. Siempre hay que avisar, ¿no? a alguien que se quede en la ciudad cuál va a ser el itinerario y cuál es el horario de regreso, ¿no? O el día de regreso, en el caso que uno vaya a la alta montaña y está 2, 3 días, 5 días, una semana o 10 días, tiene que avisar en el último poblado, a la policía, además a los amigos, a los parientes, ¿no? Es fundamental eso. La hidratación y la alimentación. La hidratación es fundamental, ¿no? Y la alimentación también. Durante en la montaña no hay que comer mucho, mucha cantidad, porque la digestión es más lenta.
pero hay que comer. ¿Por qué? Porque se va perdiendo energía. Entonces es preferible comer cada 3 horas, pero poco, ¿no? Poco, poco, cosa de darle tiempo al organismo que vaya digiriendo. E hidratarse siempre. Uno puede no comer posiblemente porque se siente mal, porque está apunado, pero no puede no hidratarse. Aunque vomite, tiene que hidratarse igual, ¿no? Porque el vómito es parte, digamos, del mal de altura. Y a mí siempre me gusta poner estas 3 patas, ¿no? Que yo creo que son básicas para el montañismo en cuanto a la preparación. Uno tiene que tener una preparación física, una preparación técnica y una preparación emocional, o por lo menos un equilibrio en esas cosas, ¿no? Es decir, yo tengo que estar bien físicamente, tengo que estar bien técnicamente y tengo que estar bien emocionalmente. A veces, y lo sé por experiencia propia y ajena, eh, uno tiene un problema en su casa y se va a la montaña y dice, no, me voy a la montaña y allá me olvido de todo, de la pelea que tuve con mi novio, con mi novia, con mi mujer, con mi hijo, y en la montaña se incrementa el problema. O sea, no es que uno se pone más pesada la mochila, ¿no? Y esa desconcentración, ese factor emocional, por más que yo esté bien física y técnicamente, me puede hacer colapsar una expedición, me puede costar la vida, ¿no? Igual de la otra manera, yo estoy bien físicamente, estoy bien emocionalmente, estoy super power, pero técnicamente elegí un objetivo que está por arriba de mis posibilidades y puedo terminar mal. Y a veces manejo la técnica y estoy bien emocionalmente y a mitad de camino se me murieron las piernas, ¿no? O sea, por eso digo, las 3 patas básicas del montañismo para mí son esos 3 elementos, ¿no? Una condición física, técnica y emocional. Finalmente, decirles solamente de que la montaña es una escuela de vida, ¿no? Es decir, la montaña es un ámbito en el cual uno aprende y una de las primeras lecciones que yo creo que la montaña te da es la de la humildad, es la de la paciencia, es la de la resiliencia, ¿no? Eh, por ejemplo, Carlos Soria, un himalayista, un hombre que empezó a subir 8.000, montañista ya era, pero él se jubiló y empezó a subir montañas de 8.000 metros, más de 60 años. Hoy tiene 82 años y está intentando por 7ª, 8ª vez el Dhaulagiri, que es una de las últimas montañas que le falta, ¿no? Y el hombre va y se entrena y sigue y va a seguir yendo, y esta vez no pudo, o sea, físicamente bien, emocionalmente bien, técnicamente bien. ¿Cuál es el problema? El COVID en el campamento base, ¿no? O sea, bueno, y eso pasó también en el Everest, ¿no? Entonces ahí nosotros vemos de que cualquier circunstancia nos puede llevar al fracaso de una expedición, y es ahí donde uno tiene que fortalecerse y justamente ser resiliente, por eso digo, es una escuela de vida, ¿no? ¿Por qué? Porque nos enseña sobre la incomodidad, o sea, todas esas cosas que nosotros no valoramos en nuestra casa, ¿no es cierto? El hecho de mover la mano y tener agua, o girar una perilla y tener fuego, tener gas, abrir la heladera y tener el agua fresquita, o tener el agua caliente de un dispenser, tener un colchón hermoso, tener la paz y la tranquilidad de que vos sabes que no se te va a venir la casa encima, en cambio en la montaña se te puede venir la carpa encima o una avalancha encima. Entonces yo creo que es una escuela de vida, ¿no? Y nos enseña justamente a valorar más todo lo que uno tiene acá en el llano, ¿no? Así que, bueno, con esto termino y quedo dispuesto a las preguntas si las hay. Muchas gracias. Muchas gracias, Cristian. Muchísimas gracias. La verdad que no, me pareció más que interesante. Creo que una exposición que tiene todos los condimentos, porque hablar sobre la historia, sobre lo que es tu experiencia como director también, ¿no? De lo que fue, de lo que es el proyecto Capañán, con toda la experiencia que tenés como montañista, creo que es invaluable lo que nos has brindado en estos minutos, así que muchísimas gracias. Acá Bueno, un placer. la gente que nos acompaña, las personas que están participando, bueno, están felicitándote, excelente, que es un placer, como siempre, escucharte. Y hay algunas consultas también.
Eh, Acá les gustó, creo que especialmente también el tema de la historia en cuanto a lo que son las momias, ¿no? Que se encontraron, por ejemplo, y preguntaban eh, por qué los incas eligieron el Yuyayaco, si eran conscientes de que era la montaña más alta de la zona, si podían calcular las alturas de alguna Sí, manera. hay diferentes tipos de elección, ¿no? Normalmente en el mundo andino prehispánico elegían a las montañas ya sea por su altura, por su belleza, porque se distingue del resto de las montañas, ya sea porque es roja en montañas negras, o porque es negra en montañas rojas, o porque es blanca, o porque tiene mucha nieve, o porque en algún momento hizo erupción. Es decir, hay muchos motivos por los cuales, ¿no? El Yuyayaco sin duda fue elegido por la altura, y de hecho eh, ellos sabían calcular la altura, al menos desde una perspectiva relativa, ¿no? Es decir, esta es más alta, esta es más baja, en un panorama, en un circo de grandes montañas, ¿no? Entonces, sabían, y además desde el lado chileno, que es por donde más actividad tuvieron los incas para acceder al Yuyayaco, es una montaña absolutamente visible de casi todos lados, ¿no? De San Pedro de Atacama se la ve, de Calama se la ve, un poco más al sur también se la ve. Entonces es una montaña omnipresente en toda esa región. Y bueno, eh, las montañas, por ejemplo, en la cordillera oriental eh, de Perú, de Bolivia, que tienen estos 6.700, 6.500 metros, tienen glaciares y son prácticamente imposibles de subir en esa época. Ustedes vieron el equipamiento que tenían, ¿no? No habían clavos para ponerse y poder subir por el hielo, ¿no? Para poder escalar. Entonces, de pronto, buscaron una montaña alta. ¿Y por qué una montaña alta? Porque justamente las montañas son como el axis mundi, el eje que unía lo terrenal con lo celestial, ¿no? Lo profano con lo sagrado, lo nuestro con el allá. De hecho, en el mundo andino existe, digamos, una tripartición una bipartición y una tripartición en cuanto a la cosmología, ¿no? A la concepción de universo y de mundo. Ellos tenían el Hanan Pacha, que es el cielo, es donde están las deidades celestes, el Kai Pacha, que es nuestra superficie, y el Uku Pacha, que es el inframundo, ¿no? El mundo de los muertos, el mundo de los espíritus. Y las montañas, en la concepción andina, unen los tres elementos, ¿no? Y concepciones parecidas a las de la montaña tenemos las huancas o menires, ¿no? Las piedras paradas. Las piedras paradas también son piedras que conectan los tres mundos, ¿sí? Y también haciendo una asociación a eso vemos que hay animales que son muy venerados en el mundo andino, justamente porque comparten dos o tres de esos mundos, ¿no? El cóndor, por ejemplo, vive en cuevas, es decir, adentro de la tierra, está en la montaña, está en el cielo, es decir, está en los tres niveles, ¿sí? Y podríamos seguir hablando, pero básicamente es eso. Y otro elemento por los cuales buscaban las montañas es porque las montañas son los grandes reservorios de agua. Entonces, el agua es vida, y más en un ambiente semiárido, entonces, o árido. Eh, y, y absolutamente todos los ríos y todos los lagos, todos se alimentan del agua de las montañas. Cuando en las comunidades andinas ha nevado y las montañas se cargan de nieve, hay mucha fiesta. ¿Por qué? Porque saben que las vertientes van a estar a full ese año, y los ríos van a tener agua, y por ende va a haber bastante para los cultivos, etcétera, etcétera. Claro, se entiende muy bien. Y acá hablan también sobre si una pregunta de Ramón Fernando, dice una posibilidad es que los niños no sean ofrendas, sino que dice para que sus dioses los salven de algún sufrimiento como pudo haber sido algo de salud. ¿De Bueno, alguna manera serían ofrenda o...?
Claro, lo que pasa es que nosotros hablamos desde la arqueología como ofrendas porque de hecho existen un par de crónicas de los españoles que hablan justamente de las ceremonias que se llamaban las capacochas, ¿no? Es decir, las ofrendas mayores. Es curioso que de estas 226 montañas que yo les mostré en un mapa, solamente en 15 montañas hay ofrendas humanas, hasta ahora que se conozca, ¿no? Pero ya hubiesen salido más si es que hubiese habido más, puede ser que haya, seguramente sí, pero no era, digamos, una actividad ritual muy practicada, ¿sí? Era solamente en situaciones súper especiales, ¿no? Por ejemplo, cuando estaba enfermo un inca, o cuando había una sucesión complicada, o cuando un volcán había entrado en erupción, como el Misti, por ejemplo, que mató un montón de gente con la lava y con la ceniza en Arequipa, de la actual Arequipa. Ahí hicieron 6 capacochas, o sea, tres niños y 3 niñas ofrendaron en ese volcán. ¿Para qué? Para equilibrar. Entonces las capacochas siempre eran para equilibrar el universo, ¿no? ¿Por qué? Porque el universo en sí era un universo animado, un universo con alma, con espíritu, las piedras, los ríos, los lagos, las vertientes, el cielo, todo tenía lo que en el ámbito andino se conoce como el camaque, ¿no? Es el alma, es el principio vital, y hasta los muertos tenían un principio vital, ¿no? Y por eso es que había todo un culto a los muertos, y los muertos no es que solo morían, sino que si bien su espíritu, su camaquén se iba con los ancestros, el cuerpo en determinados momentos del año volvía y por eso ellos lo tenían que cuidar, ¿no? Y tenían que proteger, y por eso existía en el mes de agosto el Cama y Marca y Quilla, que es el mes de pasear a los difuntos, ¿no? Entonces en agosto Claro. sacaban a pasear a los difuntos. ¿Por qué? Porque ellos también tenían ese camaquén, tenían ese espíritu, ese principio vital, igual que las piedras, que las vertientes y que todo, ¿no? Perfecto, perfecto. Y que tendrá alguna relación con también los rituales, ritos y que subsisten también, ¿no es cierto?, en las culturas eh, que se están bien, por ejemplo, en la puna, ¿no? En las comunidades, quiero decir. Sí, a ver, el ritual más difundido, más conocido por todos nosotros acá en el norte argentino es la Pachamama, ¿no? O sea, la Pachamama en definitiva es uno de los pocos rituales ancestrales que todavía pervive. Y fíjense que el concepto básicamente, yo escribí una vez un artículo haciendo una comparación entre las ofrendas que se hacen a la Pachamama y las ofrendas de los niños del Yuyayaco, ¿no? Por ejemplo. Entonces, ahí uno ve, hay chichas, sí hay cocas, sí hay textiles, sí hay comida, sí hay papa, charqui, o sea, hay prácticamente todo. Y cuando uno hace la comparación, por ejemplo, en nuestra Pachamama, obviamente no se ofrendan niños, pero sí se ofrenda a veces ganado, ¿no es cierto? Los que son ganaderos, tienen Sí. ovejas, tienen cabra, eligen el mejor ejemplar de su ganado y lo ofrendan. Pero antes, ¿qué hacen? Lo visten, lo florean, ¿eh? Por ejemplo, las llamas florean. ¿Qué quiere decir? Que le ponen pedacitos de lanas de colores. Sí. Yo una vez preguntándole a una señora, le digo, ¿y por qué la florean? Y me dice, ¿y por qué hay que ponerle una ropa linda? Es más, y ella me dijo, como a los niños del Yuyayaco, vio que tiene ropas lindas, bueno, ellos también lo han floreado, ¿no? Entonces, es decir, dar lo mejor de la mejor manera. El que tiene cultivos no es que va a sacar sus frutos y sus verduras la peor que tenga y hace un guiso y la ofrenda, no, ve el mejor ejemplar de zapallo, el mejor ejemplar de choclo, y con eso hace una comida y eso se le ofrenda. Es decir, dar lo mejor a la tierra para recibir lo mejor de la tierra, ¿no? Y el Sí. principio en este caso es prácticamente lo mismo, darle lo mejor a la tierra y a los dioses para recibir lo mejor de la tierra y de los dioses. Bueno, muchas gracias. Y están preguntando también por tu libro, el proyecto de Capac Ñam, que dice que no lo están consiguiendo, ¿puede ser? El libro de Capañán. Sí, alguien dijo que no lo podía encontrar, no sé dónde lo puede. Sí, bueno, ese por ahora está en digital, Ah, eh, bien. eso se puede conseguir. Si no saben cómo, yo te paso a vos y después lo difundís.
Y en físico, en papel, todavía no salió, porque eso, como es una impresión que la hace el Ministerio de Cultura de la Nación, son ellos los que van a llevar adelante la venta, distribución y todo eso de ese libro de Capagnán. Bien, buenísimo, sí, sí, claro, lo ponemos a disposición con el número que está en el que salió en el Face en las publicaciones, por ahí se pueden contactar y si Cristian me da acceso a esto y ya se los transmito, se los comparto. Bueno, hay muchos saludos, muchas felicitaciones y agradecimientos Bueno, para vos, Cristian. Te leo una, dice, de Ivana. Dice, gracias por transmitirnos todo, Cristian. Lo crucé en enero cuando llegaban a la base del Yuya y Yaico con González Turo para abrir la ruta nueva. Mi gran admiración. Sí, sí, Bueno, claro. habrá gente acá que lo habrá cruzado en algunas expediciones. Este, aquí también destacan sobre la importancia que recalcaste, la importancia sobre los primeros auxilios que ayudan a estar prevenidos y alertados ante cualquier situación de emergencia, ¿no? Súper Sí, importante. seguro. Eso lo han en las charlas anteriores también, tanto Alberto, Facu y Tati recalcaron mucho también el tema de llevar siempre un botiquín o llevar elementos de primeros auxilios. Y en eso ser también conscientes cómo armarlo. Por supuesto que es un tema que da para mucho más, ¿no? Seguramente cada cosa tiene sus particularidades, pero bueno, en este caso hemos tratado de dar como un pantallazo para que la gente considere, ¿no es cierto?, cuestiones básicas para que hacerlo de forma consciente. Y también alguien hablaba sobre saber escuchar a la montaña, porque hablabas de leer, saber leer a la montaña, ¿no? Alguien hizo acá también una adición de saber escuchar a la montaña. Me imagino que tanta experiencia como hablar de escuela de vida, creo que es esto, ¿no? Lo más rico que puede dar al montañista, ¿no? A quien hace montañismo. Sí, sí, seguramente. A ver, ¿qué es lo que pasa? Nosotros, como citadinos, como gente urbana, Ujú. que somos todos, ¿no? El planeta ya es urbano prácticamente. Hace mucho tiempo que nos divorciamos de la naturaleza, ¿sí? Felizmente todavía quedan, pero son los últimos, ya están extinguiéndose los abuelos, las abuelas, que con solo mirar la nube y saber de dónde viene el viento ya sabía si iba a haber tormenta o no, que tienen en cuenta las señales de la naturaleza, ¿no? Y a veces uno le pregunta a la gente, a los abuelos del campo, y le dice, ¿y qué le parece? ¿Lloverá este año o no? Y no creo, porque los sapos no han salido, porque las hormigas no andan inquietas, o porque el zorro no salió a tal hora, y son indicadores que van más allá de la fenología, la climatología y la meteorología, es decir, es un conocimiento ancestral, ¿no? Ujú. Y ese contacto con la naturaleza es el que nosotros hemos perdido. Por eso yo hago siempre hincapié en que esta oportunidad que nos da la vida de poder ir a la montaña, de poder, por eso hablaba de la paciencia también, ¿no? Ujú. Porque en un mundo vertiginoso como vivimos ahora, que es todo ya inmediato, todo tiene que ser online, más o menos, ¿no? Y hay cosas que no son online, el conocimiento no es online, uno tiene que ir aprendiendo de a poco, uno tiene que ir compenetrándose con la naturaleza, tenemos que volver a esa naturaleza de la cual nos divorciamos hace un par de siglos más o menos, empezó nuestro divorcio, ¿no? Y se aceleró en los últimos 50 años, yo creo. Pero tenemos que volver, ¿por qué? Porque ese es nuestro lugar. Y en la medida que nosotros entendamos de que ese es nuestro lugar, no destruiríamos tanto el planeta, ¿no? Ujú. Y no estaríamos en el borde del abismo de un colapso ecológico, o sea, el COVID y todo eso no es otra cosa posiblemente que consecuencia de todos estos desbarajustes ecológicos que venimos haciendo como especie, ¿no? Entonces, tenemos Ujú. que tomar un poco de conciencia. eh, ¿Por qué? Porque las montañas son los últimos reductos que nos quedan casi vírgenes, ¿no? Ujú. Todavía tenemos en el norte argentino, todavía tenemos en nuestra cordillera montañas que no han sido ascendidas nunca, nunca. Hay montañas que tienen 1 o 2 ascensos, hay rutas que no están hechas, o sea, estamos frente a un campo absolutamente virgen. Entonces, si no somos conscientes
del valor que tiene eso en un mundo urbano como es el actual, es porque no estamos entendiendo nada. Entonces somos unos privilegiados de la vida quienes nos acercamos a la montaña y tenemos la posibilidad. Para aquellos que están posiblemente empezando, abracen esto con mucho amor, con mucho cariño, porque les va a devolver mucho más de lo que ellos piensan de lo que cada uno piensa, ¿no? De que está buscando. Porque por ahí es solo una cuestión de ego, es solo una cuestión de cuestiones superficiales, pero que después finalmente se terminan licuando si es que uno empatiza Aprende. con la montaña y la naturaleza. Si uno aprende realmente, ¿no? de lo que es la convivencia con la montaña, de esa interrelación, ¿no? Porque yo creo que uno debe haber como una vivencia de interrelacionar con la montaña, todo lo que implica la montaña. Eh, Acá hay gente que hace unas alusiones a esto y creo que tiene que ver con esta sabiduría popular que vamos transmitiendo, ¿no? Alguien dice que su madre le decía que baje temprano del cerro antes de que Puma baje a tomar agua a la sequía. Y bueno, Claro, eso tiene que ¿sí? ver con esto, ¿no? De lo que ya perdimos, de lo que perdimos, ¿no? De lo que se Claro, está es transmitiendo. ese conocimiento que antes era lo más común y hoy se está perdiendo, ¿no? Porque se están muriendo los ancianos y porque las nuevas generaciones también, los chicos, los nietos, ya están más conectados con el mundo moderno y está bien que así sea, digamos, es parte de la vida, ¿no es cierto? O sea, uno no puede Sí. pensar de que esa gente tiene que quedar viviendo como en el pasado, pero lo que sí podemos darnos el lujo es de rescatar todo eso y no perderlo definitivamente, ¿no? Ir aprendiendo algo, aunque sea, y cada cosa que uno aprenda se lo transmite a su hijo, a su amigo, a su entorno inmediato, y son cosas que van quedando. Así es. Acá Raquel dice, nadie puede amar lo que no conoce. Quizás haga falta vincular el deporte con la cultura andina, que es lo que creo que trataste en una síntesis también, ¿no? Hacer. Sí, 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 claro. Y ese es el valor Sí. agregado que nosotros tenemos acá en el norte, Ajá. no en el norte, en toda la cordillera de los Andes, ¿no? Es decir, tenemos una tremenda cordillera con más de 200 montañas que fueron templos de adoración, y si no nos cae la ficha de la importancia que tiene eso, es porque estamos bastante Alejados. impermeabilizados. Alguien pregunta sobre el libro Nevado de Cachi, que es uno de sus favoritos. Bueno, muchas Dice, lo leí gracias. 1000 veces para aprenderme las rutas, vías de acceso a historia. Saludos desde Cachi. Ah, qué Mucha lindo, gente Cachi. que sí, saludando desde varios lugares. Así que bueno, creo que eso han sido las preguntas y bueno, acá dice tenemos que escuchar a los pobladores de las comunidades, esos saberes orales y de la experiencia que se están perdiendo, de lo que hablábamos recién. Así Eh, es. bueno, bueno, muchas gracias Cristian Vitri, muchas gracias por acompañarnos, por habernos dado de tu tiempo, de tu experiencia, de tu saber y a todas las personas que nos acompañaron. Así que les damos lo único que hay personas que nos preguntan el link para ver la grabación. Estamos tratando de solucionar una cuestión técnica para esto dentro de la Secretaría, así que si están de acuerdo también los disertantes, podemos compartirlo en algún momento. Eh, Eh, bueno, sí, sí, no hay ningún problema. Todo el material que quieran y que esté a mi alcance es de todos, ¿no? Así que uno se formó en una universidad pública, es decir, que todos han pagado eso y tiene la obligación de devolver públicamente lo que aprende, ¿no? cierto, sí, yo también en la pública. Es totalmente cierto. Bueno, todos muy agradecidos y extiendo de nuevo, reitero, desde la Secretaría de Deportes el agradecimiento a vos, Cristian, a Facundo, a Tatiana, a Alberto, que están ahí también presentes
acompañándonos. Muchísimas gracias por todo lo que compartieron, por la predisposición, por toda la amabilidad que tienen para con nosotros. Y bueno, los invitamos para una próxima oportunidad, si les parece bien, de ver otros temas sobre la temática alrededor de montañismo, de todas estas actividades, que realmente creo que hay mucho interés por aprender. Lo vemos lo percibimos, digamos, en las consultas, en la participación, y creo que hay que aprovechar también un poco eso, ¿no? Para que la gente aprenda, para que se una también a los grupos, ¿no? Hay muchos, como el Club de Alta Montaña, como otras asociaciones que trabajan, y que también está bueno conocerlos y aprovechar esos espacios para poder aprender. Así que, bueno, gracias, Cristian. Bueno, Hasta la próxima gracias, oportunidad. gracias a vos, Susana, Marisa, a la Dirección de Deportes también, a la Secretaría de Deportes, perdón, y a todos, a todo el público. Veo muchos conocidos, Allí. reciban mi saludo así general a todos, para no nombrar a uno por uno, pero sí, estuve viendo los nombres y hay mucha gente querida, conocida, así que un saludo a todos y como siempre a disposición. ¿Mm? Bueno, muy agradecidos todos. Hasta la próxima entonces, y cualquier cosa estaremos en contacto desde la Secretaría en las redes. Adiós, chao, chao. Chao, chao.